y que los tratados internacionales, y subraya aún aquellos sobre derechos humanos, ingresan a la normativa guatemalteca con carácter de norma constitucional. Entonces está en segundo lugar, porque ahí es donde ubicamos las normas constitucionales, ¿verdad? La ley de amparo, la ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral de partidos políticos y la ley de orden público. Y número 5, los tratados y convenios internacionales. Y aquí hemos explicado, y lo vuelvo a explicar, porque el laboratorio del miércoles anterior para eso me sirvió, para ver qué nivel traían los que se incorporaron a la sección. Y pues, si nosotros no repetimos, no estudiamos, se olvida, ¿verdad? Ya a muchos se les olvidaron muchas cosas, y por eso, para hilar derecho administrativo 1 con derecho administrativo 2, si ustedes quieren llamarle hilar, concatenar o pegar, ¿verdad? Estos dos cursos, para que lo entendamos, pues tengo que retomar o volver a tocar temas que podrían ser repetitivos para el que ya lo sabe, pero va a refrendar su conocimiento, pero aquel que se le olvidó lo va a recordar, y el que se incorporó lo va a entender de la manera que lo hemos explicado, para que no le afecte en derecho administrativo 2 y no le vaya a afectar en derecho procesal administrativo. Y no soy yo el que se las voy a dar, ¿verdad? Será otro catedrático, porque yo tengo dos secciones en la tarde, que es derecho administrativo 1 y 2, y dos en la noche, que es procesal civil 1 y procesal civil 2. No puedo tener más de 4 secciones, más de 8 horas, ¿verdad? Entonces, esa es mi carga académica. Entonces, esa sería la razón por la cual, pues, no podría yo darles procesal constitucional, no, perdón, administrativo, que me encantaría, ¿verdad? Porque lo fuerte mío es lo procesal, pero tendrá que ser otro catedrático, ¿verdad? No sé si ustedes seguirán en la vespertina o en la nocturna, porque estamos a las puertas de volvernos de nuevo presencial. Entonces, sirva ese recordatorio, ¿verdad? De la pirámide, ¿verdad? Que es la que manejamos, la guatemalteca. Y les hacía énfasis a los compañeros de la otra sección que todos los tratados y convenios internacionales son sobre derechos humanos. Yo no sé por qué han hecho esa clasificación, ¿verdad? Los tratados internacionales y también los de derechos humanos. Y quitemos ese y también, ¿verdad? Lo podríamos dejar en tratados internacionales, punto y final. Porque todos los tratados y convenios internacionales son sobre derechos humanos. Lo expliqué en Administrativo 1. Dígame si el derecho al trabajo no es un derecho humano. Cualquiera puede poner en una esquina, si se lo permiten, ¿verdad? Una su venta de chicles, dulces, atol, tamales. Es un derecho humano el derecho al trabajo. Y tratados y convenios en relación al trabajo, hay una gran cantidad. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando vayan a su examen privado la cantidad de tratados y convenios internacionales. Si usted mira y en laboral preguntan eso, lo preguntan, ¿verdad? Trajo sus tratados y convenios, hábleme del tratado tal, ¿verdad? El privado ya no es un parcial, ya no es un final, ¿verdad? Ya no respondemos en Google Meet el formulario, ¿verdad? Ya es un examen oral donde Sí, estudiamos. de noche no se mira. Si de noche no se mira, Ujú. yo le pediría que de día, ahorita en la clase, apague su micrófono, por favor, que crea interrupción y quita concentración. Bueno, entonces le estaba diciendo que todos los tratados
son en derechos humanos. Dígame si el Tratado de Libre Comercio, el comercio no es un derecho humano, la salud, ¿verdad? Todo es un derecho humano. Entonces no hagamos clasificaciones y los tratados en derecho, todos. La sentencia dice por aquello, ¿verdad? Por si las moscas, digamos, en buen chapín, que nada ni nadie es superior a la Constitución. Resolvió la antinomia, ¿verdad? En primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, las normas constitucionales y los tratados y convenios internacionales, dice la sentencia, y subrayó por aquellos que manejan esa clasificación, aún los llamados, dice, ¿verdad?, sobre derechos humanos, ingresan a la normativa guatemalteca con carácter de norma constitucional. Entonces, ley de amparo, ley de libre emisión del pensamiento, la ley del orden público y la ley electoral de partidos políticos. 4. Y quinto, los tratados y convenios internacionales. Ahí ya vienen las normas ordinarias, las reglamentarias, tal como está plasmado, los que adquirieron mi texto, ¿verdad? Esa es la verdadera pirámide guatemalteca de la jerarquía de las normas, ¿verdad? La otra, la que nos enseñan, y a mí también me la enseñaron, esa es la de Kelsen. Esa es en Alemania. Nosotros no vivimos en Alemania, ¿verdad? Vivimos en Guatemala, y es la Constitución Política guatemalteca la que está en primer lugar, ¿verdad? Y vamos a hacer muchas más acotaciones en el desarrollo de esta clase. Entonces, vamos ya al objetivo. Yo le había preparado unas diapositivas a José. Nos funcionó muy bien el viernes en procesal civil, no sé por qué hoy no nos funcionó, las abortamos, igual las voy a abortar el día de hoy, ¿verdad? Porque no funcionó, entonces nos quita concentración y afecta. Mejor tome nota, ponga atención, ¿verdad? Bueno, alguien está levantando la mano. Adam, ¿quién es Adam? ¿Cuál es su inquietud? Yo soy Tengo una duda. Para los que aún no tenemos el libro, nos va a poder compartir cuáles son los expedientes de esas sentencias para que también las podamos buscar en la página de la Corte Usted no fue alumno mío. Bien. Bueno, y hasta leímos la sentencia aquí en clase. No sé si usted se recuerda o no se conectó cuando yo expliqué ese aspecto. Quizás, pero es que no lo tengo de todo claro. Yo no le digo quizás, que es, ¿verdad? Cuando yo expliqué las antinomias, las inconstitucionalidades, la jerarquía de las normas, la verdadera pirámide, hasta les recomendé esta constitución, ¿verdad?, que es la que edita la Corte de Constitucionalidad, y en esa oportunidad, Adam, ¿verdad?, que seguro usted no se conectó, no estuvo, leímos parte de la sentencia, una de las tantas sentencias, ¿verdad?, que dictó la Corte de Constitucionalidad, que yo se le he parafraseado. Si usted no estuvo en esa clase, precisamente por eso es que yo hice esa acotación hoy, el laboratorio anterior, ¿verdad? Porque yo hubiera podido empezar ya con el primer punto de Derecho Administrativo 2 y olvidarme del 1, ¿verdad? Aquí estoy hilando, Adam, ¿verdad? Los conocimientos que adquirimos en el 1 con el 2 para que podamos tener éxito, ¿verdad? ¿Se lo puedo parafrasear de nuevo la sentencia? Palabras más. No, parafrasear No, ya se me la quedó voy a claro ahorita, parafrasear. pero nomás para tener respaldo No, de las experiencias. por eso le digo, se la voy a parafrasear, ¿verdad? Porque hay dudas, y esa es mi obligación. La sentencia dice así, una de las tantas sentencias, dice: nada ni nadie es superior a la Constitución política, ¿verdad?, resolviendo la antinomia del 44 y el 46, que se contradicen, ¿verdad?, y tienen igual jerarquía, ¿verdad? Dice: nada ni nadie es superior a la Constitución, y si bien es cierto, ¿verdad?,
los tratados internacionales, aún aquellos sobre derechos humanos, ¿verdad? Cuando ingresan a la normativa guatemalteca, la pirámide, ¿verdad? La jerarquía, ingresan con carácter de norma constitucional. Le quiero decir que hasta laboratorio hicimos de eso. Y es más, hubo compañeros que hasta aportaron otras sentencias y yo les dije, anótenlas, ¿verdad? Allá al final, porque el día de su examen privado les va a servir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y por eso fue que pasé el laboratorio principalmente por los que no estuvieron conmigo. En la clase anterior se dio el mismo problema, solo que un poquito diferente, ¿verdad? No habían sido alumnos míos y a ellos les habían enseñado la de Kelsen, y que en primer lugar estaban los tratados y convenios internacionales. Entonces, tiremos la Constitución a la basura, ¿verdad? No. Nada, ni nadie, Adam, ni los demás compañeros, es superior a la Constitución, ¿verdad? Y la recomendación de que consigan esta Constitución, y yo lo voy a probar más adelante en mi exposición, la importancia que al final de cada artículo, esa sentencia que yo le estoy parafraseando, está al final del 44 y del 46 en estas constituciones que edita la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? No, yo les dije, no es hacerle campaña negra a las librerías que se dedican a vender leyes, ¿verdad? Ni tengo comisión por promocionar esta Constitución. No tengo a la mano ahorita la ley de amparo porque no la iba a utilizar, no la voy a utilizar, pero también recomendé en esa oportunidad, Adam, ¿verdad? La ley de amparo que edita la Corte de Constitución. Y ahí están cantidad de sentencias, ¿verdad? Le dicen Constitución comentada, pero de comentarios no tiene nada. Lo que tiene al final de cada artículo son sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en otras palabras, jurisprudencia. ¿Estamos, Adam? Claro, igual voy a revisar esos laboratorios. Muchas gracias. Hay que revisar, ¿verdad? Y como le digo, si uno no repite, no insiste, se olvida, ¿verdad? Y esa es parte de la intención, no solo del laboratorio anterior, sino que pues lo voy a hacer en todas mis clases. Voy a tener que viajar, porque a esto de las antinomias y a la jerarquía le dediqué una clase completa e hicimos un laboratorio, ¿verdad? Y lo pregunté en los exámenes, ¿verdad? Entonces, consciente, nada de que quizá, que tal vez, ¿verdad? Porque bendito sea Dios, a mi edad estoy lúcido, ¿verdad? Y recuerdo muy bien lo que vi en el semestre anterior, ¿verdad? Y tengo planificado lo que voy a dar en este semestre, ¿verdad? De Administrativo 2. Entonces, el objetivo de esta clase, ¿verdad? Ya metiéndonos a Administrativo 2 y siempre hilando con Administrativo 1, ya el que tendrá que hilar el 1, el 2 con procesal administrativo será el catedrático que le asigne a su sección o la que usted se asigne, pero eso ya será problema de él si hila o no, o empieza en cero con todo lo procesal, ¿no? Yo no lo puedo hacer porque la experiencia me ha enseñado que si lo hago, ¿verdad? Ya veo, hay lapsus y eso nos puede afectar en el desarrollo del curso. Y cuando digo nos puede afectar, a mí no, ¿verdad? El que está sujeto a ganar o a perder es usted, ¿verdad? Pero me incluyo, nos puede afectar porque yo quiero que sea, que haya un buen desarrollo del curso y que haya comprensión. Y si no entendemos que la Constitución está en primer lugar, ¿verdad? Desde ahí estamos mal, ¿verdad? Desde ahí estamos mal. Les ponía el ejemplo de una entrevista que está pasando ahí en un tweet, ¿verdad? Constante, donde un periodista entrevista a una persona que está manifestando que quiere que se reforme la Constitución.
Y le dice, mira, ¿y por qué quieres que se reforme? No sé, ¿verdad? ¿Y cuánto? ¿Y tú sabes cuántos artículos tiene la Constitución? No sé. Entonces, imagínense, y lo mencioné de igual manera en la clase anterior, ¿verdad? Porque mis clases como una copia, porque los llevo de la mano. Lástima que no me permite la coordinación y las autoridades grabar la primera clase y ya solo pasársela a la segunda clase porque es lo mismo, ¿verdad? Palabras más, palabras menos y me ahorraría un desgaste de mi garganta, ¿verdad? Pero no se puede y por eso tampoco se van a grabar las clases. El que se conectó, aprendió, anotó, el que no, se lo perdió. Les hice hasta una cita bíblica, ¿verdad? Dice, ¿por qué perece mi pueblo? ¿Verdad? Por falta de conocimiento. Vamos a estar protestando, haciendo pintas, quemando buses y todo, y pidiendo que reformen la Constitución. Si no sé ni qué es la Constitución, ni qué artículos tiene, ni cuántos, qué clase, solo nos manipulan, ¿verdad? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Por eso perece un pueblo, ¿verdad? Ahora yo lo adapto a nosotros. ¿Por qué se pierde el privado? Por falta de conocimiento. Ganar los cursos es lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil. Ir pasando los semestres. Pero cuando llega la hora del famoso examen privado, ahí es donde hasta lágrimas de sangre lloramos, ¿verdad? Y me pasó a mí, les contaba y no me estoy desviando de la clase, porque es parte de la clase. No voy a mencionar nombres por ética. Cuando yo era estudiante y recibí los administrativos, 1, 2, y procesar administrativo, me hicieron odiar derecho administrativo. No había forma de que se me quedara y entenderla, ¿verdad? Cuando yo cerré y vi lo que tenía que enfrentar, ¿verdad? Y mi catedrático nunca me dijo, mire, van a preguntarle sobre tanta ley, ni siquiera me pusieron a leer una ley, ¿no? Solo llegaban a dar la clase, a pasar el tiempo, a contar anécdotas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo ahorita, pero eso es con un buen fin, una buena intención. Cuando yo vengo y empiezo a estudiar mi privado y me doy cuenta que no sabía nada, ¿verdad? Confieso, yo fui un pésimo alumno, solo me preocupaba por ganar mis clases, tonto no era, un poquito que leyera y pum, ganaba, ¿verdad? Aunque sea raspadito, ¿verdad? Pero los 2, 3 días se me olvidaba, ¿verdad? Solo me sirvió para ganar el examen. Y yo manejo que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces empecé ya en serio a estudiar, no solo administrativo. Así venía yo en la mayoría de mis clases. Y para no cansarles, gracias a Dios, yo me siento muy orgulloso de la forma en que gané mis clases. En Derecho Administrativo fue donde mejor me fue y hasta me felicitó el docente. Me dijo, mire, lo felicito. Se viene bien preparado, trae todas sus leyes, su constitución forrada, que se lo sea aconsejado, ¿verdad? La que edita la Corte de Constitucionalidad, qué bueno que hasta usó jurisprudencia. Se los cuento, ¿verdad? Por si les sirve a usted, ¿verdad? O a ustedes, pan para su matar. Entonces, lo importante que por poco que miremos aquí en clase, todo lo que yo digo acá es importante, ¿verdad? Y usted si quiere haga la prueba, si tiene un familiar que es abogado, solo por hacer la prueba, ya explícame qué es una antinomia. ¿Ah? Esto suena a chiste. Una vez en el privado, yo examinado le pregunto a un sustentante qué es una antinomia y me empieza a hablar que surgen de las teorías mexicanas en Guanajuato y que de ahí las momias de Guanajuato, que nada que ver, ¿verdad? Dándome casaca, como se dice en Guatemala, en Buen Chapín. Así fue el cero que sacó, ¿verdad? Y perdió. Al privado no vamos a poner casaca, ahí es oral, ¿verdad? Y las cosas por su nombre. Antinomia jurídica es una contradicción que existe entre dos normas de igual jerarquía.
No importa si están en la Constitución o en cualquier otra ley, ¿verdad? ¿Quién es el ente encargado de resolver esas antinomias jurídicas? La Corte de Constitucionalidad. Y lo expliqué aquí, Adam, la diferencia con la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es cuando una norma inferior contradice a la Constitución. Ni siquiera una superior, no. Una inferior contradice, ahí hay una inconstitucionalidad. Y recuerdan el segundo considerando es la ley de amparo, donde están las tres garantías constitucionales: el amparo, garantía de la arbitrariedad, la exhibición personal a la libertad individual y la inconstitucionalidad de las leyes, que defiende la supremacía de nuestra Constitución. Defiende la supremacía de nuestra Constitución, que no hay nada ni nadie superior a ella, ¿verdad? Y con eso cierro ahí, Adam, ¿verdad? Pero consciente que esto lo di en administrativo 1, ¿verdad? Si no autorizo a alguien que sí se conectó a la mayoría de clases, que me diga, Lick, usted es un mentiroso, no lo dio, ¿verdad? Lo autorizo y aquí públicamente que levante la mano y lo diga, ¿verdad? Pero voy a continuar con mi clase. Estamos bien. Entonces el objetivo de esta clase, ¿verdad?, que el estudiante, al haber aprobado administrativo 2, ¿verdad?, no estoy hablando de 1, comprenda que el quehacer del Estado a través de sus instituciones, ¿verdad?, en la administración pública, en donde el sujeto activo, ¿verdad?, es el gobierno, ¿verdad?, presidente, que es la máxima autoridad, y el pasivo, los gobernados, nosotros, ¿verdad? Eso es en sí el objetivo de la clase de hoy y subsiguientes. Toda clase va a tener su objetivo conforme al programa, ¿verdad? Que yo les sugerí también impriman, así como hice yo, ¿verdad? No lo tengamos digital, ¿verdad? Porque al privado no vamos a poder llevar nada digital, ¿verdad? Todo físico, ¿verdad? Y trabajado, subrayado, con anotaciones, hay que integrar normas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el objetivo, donde sabemos que el sujeto activo es el gobierno, ¿verdad?, quien lo representa. Vimos la personalidad del Estado, ¿verdad? Vimos que la representación se la delegamos nosotros al presidente, ¿verdad? Y el pasivo, los gobernados. Entonces, continuando con los temas de este programa, ¿verdad?, ya metiéndonos más a derecho administrativo 2, pero sin dejar de viajar ahí sí que al pasado, ¿verdad?, porque hay que recordar algunas instituciones importantes. El programa dice acá en los subtemas, ¿verdad?, el sistema de gobierno. Empieza con la administración pública, ¿verdad? Ese es el tema toral. Pero dentro de eso tenemos sistema de gobierno. Y es ahí donde nos vamos a enfocar ahorita. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que vimos pinceladas en administrativo 1, ahora tenemos que profundizar más, con un presidente de la República, ¿verdad?, con un origen presidencial, ¿verdad?, que tiene una regulación legal, tiene atribuciones, tiene deberes, tiene una actividad política, administrativa, tiene responsabilidades. Hay una sustitución presidencial también, que es el vicepresidente. Hay un consejo de ministros y también existe una regulación, ¿verdad? Y en este semestre vamos a ver también los gobernadores, los alcaldes, más detenidamente, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema de gobierno que tenemos en Guatemala. Y conclusión de lo que les acabo de decir, es un sistema presidencialista, ¿verdad? Pero si vamos al artículo 140,
¿verdad? De nuestra Constitución, no nos vamos a poder divorciar de ella. Artículo 140, que voy a pedir que alguien me apoye, ¿verdad? Con su lectura para que yo pueda lubricar mi garganta y no se vuelva un monólogo y detectar quién está realmente conectado y quién no. Ya Adam ya nos demostró que sí y gracias por su participación. Aquí todo es importante, Adam, y por favor, si sonó irónico o irónica mi respuesta, le pido disculpas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo me apasiono, me emociono, ¿verdad? Cuando estoy dando mis clases, ¿verdad? Entonces pareciera como que hasta podría responderle enojado, no es así. Mi misión es de que si todavía, siendo usted mi alumno, hay algo que no quedó claro, aunque usted no se haya conectado, ¿verdad? Como prevalece el bien común, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que volver a explicar para que tengamos éxito, ¿verdad? En administrativo 2 y ustedes en procesal administrativo. Veo manitas levantadas. Sharon Argueta me aparece primero. Dígame, Sharon. Sí, licenciado, yo les voy a apoyar con leer el artículo 140. Muy bien, muchas gracias. Y dejamos en espera a Natalie y a Luis Ramírez, ¿verdad? Después de la intervención. Gracias, Sharon. No sabe Bueno, cuánto aprecio y valoro su espontánea colaboración. Empecemos, usted fue mi alumna, ¿no? sí, Va, eh, qué bueno. ¿Y con cuánto ganó su clase? Sharon, se perdió el audio. ¿A mí o a usted? ¿Está ahí, Sharon? Como que se le fue el audio o le falló el internet. Vamos a hacer un paréntesis y le vamos a dar oportunidad a Natalie mientras regresa Sharon. Natalie, Tarde, licenciado. muy buena tarde. ¿Usted fue mi alumna? Sí, así es. Sí. ¿Y con cuánto ganó su clase? 84. 84, ¿verdad? Y se siente muy orgullosa de esa nota, ¿verdad? ¿Y que quedó conocimiento o no quedó? Sí, licenciado. Va, qué bueno, ¿verdad? Y espero que, pues, que son no se internet. vaya pues al terminar el semestre, ¿verdad? En mi clase, haberse arrepentido de asignarse de nuevo conmigo. Natalie, ¿usted quería tener una intervención o también para apoyarnos con la lectura? Sí, para apoyar con la lectura. Bueno, entonces tiene ya su constitución a la mano en el 140. Sí, licenciado. Entonces usted ya sabe, ¿verdad?, cómo leemos los artículos despacito y que yo interrumpo. Yo quisiera que me leyera donde dice capítulo 1. Capítulo 1. El Estado y su forma de gobierno. El Artículo Estado 140. y forma de gobierno. Sigamos. Artículo 140. Estado de Guatemala. Sí. ¿Te faltó 140 de qué? De la Constitución. De nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Volvámoslo a hacer desde el principio. Capítulo 1. El Estado y su forma de gobierno. Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Ahí paremos, Natalie. Fíjese, Natalie, disculpe, y los demás compañeros, ¿usted no es hijita del licenciado Enexton Gómez? Sí, licenciado. Mire, pues la caché, ¿verdad? Ya veo que no la caché en el curso anterior, pero ahora sí. Me saluda a su papá, por favor, un gran amigo y compañero mío. Pero paremos entonces ahí, ¿verdad? Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, ¿verdad? Miren lo importante que es
tener bien clara la concepción, y esto nos aclara Natalie y demás compañeros, quédese ahí, nos aclara, ¿verdad? A usted y a los demás compañeros lo que veníamos hablando, que nada ni nadie es superior a la Constitución. Porque la Constitución es clara, dice es un Estado libre, independiente y soberano. Si los tratados y convenios fueran superiores, estarían violentando nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra independencia. Y Natalie, disculpe, no quiero comprometerla con una opinión, ¿verdad? Pero es bien notorio, yo creo que todos nos damos cuenta que hay mucha injerencia extranjera pretendiendo violentar nuestra soberanía, ¿sí o no, Natalie? Sí, ¿Lo ha licenciado. observado usted? Sí. ¿Verdad que sí? Aunque pues es complicado decirlo, ¿verdad? Pero no debemos de permitir, y todo aquel que piense o diga que los tratados y convenios son superiores, está violentando o está permitiendo que violenten nuestra soberanía, ¿verdad? Nosotros como guatemaltecos no podemos permitir eso, ¿verdad? La injerencia extranjera. Y nada ni nadie es superior a nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, continuemos con la lectura, por favor, Natalie, después de Y soberano. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Pare ahí, ¿verdad? Pare ahí. Organizado para garantizar. Mire, está hablando, o escuchen, ¿verdad? Está hablando de organización. Esa es la administración pública, ¿verdad? Eso es lo que estudia el derecho administrativo, ¿verdad? Organizado. Y si mire qué bonito cuando ya nos apasionamos y entendemos, ¿verdad? Y no como me sucedió a mí, que me enseñaron a odiar el derecho administrativo. Desde teoría del Estado, desde ahí, ¿verdad? Que tan importante para el derecho administrativo, pero escuchen, ¿verdad? Pareciera hasta poesía cuando dice el Estado y su forma de gobierno. Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estado de Guatemala, el epígrafe. Guatemala es un estado libre, ¿verdad? Muy orgulloso de eso. Independiente también. Pero escuchen esto, ¿verdad? Toral y soberano, ¿verdad? No permitamos, ¿verdad?, que nadie vulnere nuestra soberanía, ¿verdad? Y hay muchos, ¿verdad? Como puse el ejemplo ese que manifestaba que le reformamos la Constitución y no sabía ni la C con que se empieza a escribir Constitución, ¿verdad? Y fatal, la Constitución es el mejor instrumento que tenemos y es uno o una de las mejores constituciones a nivel mundial. Yo les decía a los alumnos de la otra sección, es como tener la mejor guitarra, ¿verdad? Pero no tener quien la pueda tocar. O tener un piano de cola tan bonito en nuestra sala, bien afinado, con un sonido hasta como de ángeles, pero no hay quien lo pueda tocar. Así es nuestra Constitución, lamentablemente, ¿verdad? No necesitamos de una nueva Constitución. Recuérdense que fue elaborada en el 1984, ¿verdad? Fue de alguna manera aceptada o aprobada en 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Son tres cosas distintas, ¿verdad? Elaborada, aprobada y su entrada en vigencia, ¿verdad? Todo esto, compañeritos, son preguntas de examen
técnico profesional. Y Natalie le puede preguntar a su señor padre, al licenciado Enexton Gómez. Él sabe mucho de derecho laboral, incluso estuvo en el Ministerio de Trabajo. Y recuerdo que en algún tiempo, no sé si aún lo seguirá haciendo, él examina en el área pública derecho laboral y le podrá contar cuántos tratados y convenios internacionales hay en relación al derecho laboral, ¿verdad? Puede hacer ese ejercicio con su papi Natalie y él le contará, y pues transmítale usted eso a sus compañeros, ¿verdad? Y pregúntele, papi, y preguntan los tratados, cualquiera al azar, ¿verdad? De la gran cantidad. Así es el libro, porque yo conseguí que ahí en el Ministerio de Trabajo todos los tratados y convenios internacionales en relación al trabajo, ¿verdad? Entonces el privado no es un juguete, compañeros, ¿verdad? Y no quiero meterles miedo. Están en tiempo de corregir lo que veníamos haciendo mal, ¿verdad? Yo lo hice tarde, ¿verdad? Ya habían cerrado. Y su señor padre da fe, ¿verdad? Que yo jugaba fútbol, tuve que renunciar, dejar el fútbol, lo que era mi pasión, para poderme dedicar un año a estudiar mi privado. Y así es como, gracias a Dios, logré ganarlos. Y hoy en día, pues después de 30 años, soy abogado y notario y docente. Y ahí puede dar fe, ¿verdad? Que no estoy mintiendo. Entonces continuemos, por favor, compañerita, con la lectura del 140, que disculpen, pero a mí me apasiona. Volvamos con la compañerita Gómez. Natalie, ¿sí? Sí, licenciado. ¿Lo vuelvo a leer otra vez o donde me quedé? Si gusta, y así lo retomamos, ¿verdad? Para que no se pierda el hilo. Muy bien. Capítulo 1. El Estado y su forma de gobierno. Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Gracias, Natalie, muy amable, ¿verdad? Su sistema, ahí subrayen, pónganle cruz y calavera, ¿verdad? Ya estamos en administrativo 2, ¿verdad? Al final podemos decir, porque es el subtema del primer punto, ¿verdad? Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, ahora entendamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de republicano, verdad? Un gobierno republicano, ya pregunta de parcial, de final, de privado, ¿verdad? ¿Qué es el sistema republicano? Mire, se nos ha ido casi toda la clase solo con este tema, pero no importa. Si lo entendemos, no importa el tiempo que nos podamos tardar, ¿verdad? Tenemos todo un semestre y todavía tienen procesal administrativo donde van a seguir insistiendo en esos aspectos. Pues el sistema republicano es un gobierno que su forma de organización, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema nos está hablando de la forma de organización, derecho administrativo, ¿verdad? Del Estado, que considera que el poder supremo, ¿verdad? La soberanía que debemos de defender pertenece al pueblo. Imagínense cuando vulneran o pretenden vulnerar la soberanía, a los que están lesionando es a nosotros, al pueblo, porque esa organización del Estado se considera como un poder supremo, ¿verdad? La soberanía le pertenece al pueblo. Escucha, a diferencia de una monarquía, donde el poder, todo eso está concentrado en el rey, en el faraón, por eso se llama monarquía, en el monarca. Ahí el pueblo vale, ¿verdad? ¿Sí? Y recuérdense, ¿por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento, ¿verdad?
Si pasan tantas cosas en Guatemala es porque a veces ni siquiera los abogados manejamos la Constitución, ¿verdad? Menos vamos a pedirle pues a una persona que no sabe leer ni escribir o no ha tenido ninguna instrucción académica, ¿verdad? Fácil violentarle sus derechos y garantías constitucionales, ¿verdad? Por ignorancia, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Entonces vean lo que significa un sistema republicano, ¿verdad? Es una forma de organización donde el poder supremo, la soberanía le pertenece al pueblo, a diferencia de la monarquía, donde los reyes son los soberanos, ¿verdad? Faraón, el monarca. La república, pongan atención, tiene un gobierno con representación popular, ¿verdad? Y justo, ¿verdad? Cuando recuerdo que explicaba y ponía ejemplos de los ministerios, su función y todo, que estábamos en pandemia, ¿verdad? Y poníamos de ejemplo siempre el Ministerio de Salud y todo por lo que hacía. Ahora casualmente estamos han convocado a elecciones, ¿verdad? Ese es el momento en que nosotros tenemos que hacer valer eso, la soberanía, que el poder supremo pertenece al pueblo, ¿verdad? Lo que pasa es de que muchas veces vamos a votar y no me van a dejar mentir por conveniencia personal, ¿verdad? Entonces, y nos equivocamos, ¿verdad? Y cuando digo nos equivocamos, porque yo me he equivocado un montón de veces, ¿verdad? Imagínense con la edad que tengo, cuántas oportunidades he tenido de ir a elegir, ¿verdad? Nunca he dejado de ir a elegir porque pienso que es darle la oportunidad que hasta que tal vez otro vote por uno, ¿verdad? Entonces ejerza ese derecho, ¿verdad? Es constitucional, es sagrado. Y ahí es donde usted está manifestando lo que es la república, ¿verdad? Lo que es la soberanía, lo que es un gobierno democrático, donde el poder radica en el pueblo. Si vieron esa película El Gladiador, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Cuando ¿qué era? Bueno, se me fue ahorita el nombre, ¿verdad? Era su sueño, ¿verdad? Cuando le habla a Máximo, ¿verdad? Que no era su hijo, que había que entregarle el poder al pueblo, ¿verdad? La democracia. En cambio, el otro, el hijo del otro, no, él era con la monarquía, ¿verdad? ¿Me entienden? Si vieron esa película, me encanta ese pedacito donde pues, le empieza a hablar hasta de los principios que tiene Máximo, ¿verdad? El español, que no tenía su propio hijo, ¿verdad? Y a él le iba a heredar el trono, el poder, pero con la consigna de que le entregara el poder al Senado, ¿verdad? Al pueblo, contrario a lo que pues de alguna manera quería que pues hasta, imagínense, mató al papá para quedarse con el poder e hizo averías, ¿verdad? Si no ha visto la película porque no le suena interesante, yo la he visto como unas 10, 15 veces, me encanta, ¿verdad? Y además ya cuando pues uno puede ir aplicando estos conocimientos, lo entiende mejor, ¿verdad? Entonces un ejemplo de esa monarquía es esa película, El Gladiador, ¿verdad? Y el sueño del emperador era la cosa, de dejarle el poder a Máximo, heredarle a él, para que hiciera realidad su sueño de una democracia, que el poder radicara en el pueblo. Entonces, esa es la república, ¿verdad? Este emperador soñaba, su sueño era la república. Entonces, ya tenemos claro qué es el sistema republicano, ¿verdad? Que es el nuestro. ¿Cuál es el sistema democrático? Ya para concluir, se nos está yendo el tiempo. En sentido estricto, la democracia es una forma también, ¿verdad?, de organización, ese es el derecho administrativo del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo
mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Hay un dicho, ¿verdad?, que no está en derecho, es un dicho, es un decir, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Porque nos equivocamos o a veces ponemos nuestra fe en falsas promesas, ¿verdad? Y cualquiera, pues, con tal de llegar y alcanzar una victoria para la presidencia o una diputación, una alcaldía, pues, nos ofrece de todo. Y hay quienes creemos, depositamos todo ese poder, toda esa soberanía en una persona. Quiero concluir para quedarme justo con la otra sección donde me quedé. Me gustaría más con el compañero que participó al principio, la importancia que tiene esta Constitución con jurisprudencia. Previo al 140, yo tengo en mi Constitución, ¿verdad?, título 3, el Estado, y les voy a leer 3 o 4 líneas de esa sentencia. Escuchen. Dice título 3, el Estado. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes, ¿verdad? Ese es también el Estado de Guatemala, en que atribuye primordialmente al organismo legislativo la función, ¿verdad?, que vimos las funciones administrativas, de crear leyes, al organismo judicial la de aplicarlas y declarar los derechos en las cosas controvertidas que se sometan a su conocimiento. Y luego dice al organismo ejecutivo, que es donde nos compete el estudio a nosotros en un 80% en derecho administrativo, la facultad de gobernar y administrar. Luego dice la división de poderes es la columna vertebral del esquema político republicano. Miren qué hermoso, pues, ¿verdad? Plasmada en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces la jurisprudencia más la lectura del artículo más la explicación, yo no puedo creer que salgamos el día de hoy diciendo que no tenemos claro qué es el Estado de Guatemala o qué es un Estado, qué forma de gobierno tenemos, ¿verdad? Tal como lo dice el programa presidencialista, ¿verdad? Republicano, libre, independiente, soberano, ¿verdad? Democrático, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué implica? ¿Qué implica la República? El Poder Supremo lo ejerce, lo tenemos el pueblo, ¿verdad? Lo delegamos, ¿verdad?, a través de la representación que le otorgamos con nuestro voto al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a los diputados, a los alcaldes, ¿verdad?, por elección popular. Entonces, nos quedan un par de minutos, no sé si alguien quiere intervenir, habían manitas levantadas, no quiero dejarles burlados que no se les dio participación, no sé si era para aportar apoyando con la lectura del artículo. Ya se dieron cuenta todos que pues no vamos a preguntar aquí cuál es el estado en Marte, en la Luna, es todo lo que vemos en clase, y las participaciones tampoco es para tener miedo escénico, ¿verdad? Entonces, gracias Natalie, gracias Brian y las otras personas que también intervinieron. Pero si alguien más quisiera intervenir, nos quedan todavía un par de minutitos. Participen, ¿verdad? Si no, voy a preguntar. Ricardo Daniel García está conectado.
Ese es el riesgo de que no participe, ¿verdad? Porque ahí está Ricardo, ¿verdad? Una foto ahí con una gran sonrisa. Qué bueno, me alegra verle así sonriendo. Eh, dijimos Ricardo, ¿verdad? Los demás apagan su micrófono si se quieren retirar ya y firmar asistencia y salida, es libre albedrío, ¿verdad? ¿Me escucha, Ricardo? Los demás apagan su micrófono, por favor. Sí, 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 Los demás apagan su micrófono, están creando interferencia. ¿Estamos, Ricardo? sí, licenciado. Bueno, solo háganos una acotación de la clase de hoy, así, una síntesis, digamos, mire, vi que hablamos del antinomio, hablamos de la jerarquía, ya le di una inducción. Cierre usted la clase con una pequeña síntesis. Pues el día de hoy en la clase de Derecho Administrativo 2, pues pudimos recordar un poco sobre Derecho Administrativo 1, ¿verdad? Sobre todo nos dio un recordatorio sobre qué es la antinomia jurídica. Antinomia. Antinomia, perdón, Sí. jurídica. Y también luego pasamos a aprender un poco sobre el Estado y su forma de gobierno, que está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sus formas de gobierno nos explicó que son republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Solamente. A 100 puntos, 100 puntos. Si usted me responde así en el privado, mire, Ricardo, ya le puedo vaticinar, su privado está ganado. 100 puntos. Lo felicito, Gracias, usted fue alumno mío el semestre anterior. Sí, así es, licenciado. Va. ¿Y cómo le fue? Cuéntenos, presúmanos ahí su nota. Pues la nota no la tengo presente, pero No sí me le fue recuerdo que bien y me le fue quedó bien. conocimiento. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Ricardo, por su participación. Gracias a usted. Bien claro, ¿verdad? Solo se le escapó la jerarquía de las leyes, la pirámide, ¿verdad? Que nada ni nadie es superior a la Constitución. Pero ahí por lo demás 100 puntos. Entonces, gracias por su participación, Ricardo. Ya veo que no hay por qué temer. Al contrario, como digo yo, son chamusquitas de fogueo para esa gran final que es el examen privado. Entonces, le agradezco, paso yo ya a despedirme, se nos ha vencido el tiempo. Como decía Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo no. Abrázame fuerte, amor. Bueno, esa es una canción, pero muy cierta, ¿verdad? Que a veces el tiempo no alcanza, ¿verdad? Pero muchas gracias por su amable atención, aunque ya pues se desconectó la mayoría. Libre albedrío, ¿verdad? Pero los que aún están, que Dios les bendiga, feliz tarde. Nos vemos el próximo día de clases, que es nuestro laboratorio, el viernes. También gracias.